Bienvenido al canal de YouTube de Narraciones Budismo. Material cedido por la página web budismoclásico.org. Puedes encontrarlos en Instagram para sus publicaciones semanales y en su Facebook, Budismo Clásico. Libro de recitación diaria, volumen 1. En este audiolibro vas a encontrar los 4 pensamientos inconmensurables, la toma del refugio y la generación de la bodhicitta, los 8 versos del entrenamiento mental, el ofrecimiento del mandala en 37 puntos, la esencia de la perfección de la sabiduría, el homenaje al Buda Shakyamuni, la oración para el futuro del Dharma, poesía a la esencia de la originación dependiente de Nagarjuna y oración del petición del linaje del Bodhicharyavatara. Que puedan todos los seres tener la felicidad junto con sus causas. Que puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Que puedan todos los seres nunca separarse de la felicidad absoluta. Que puedan todos los seres permanecer en la ecuanimidad que está libre de deseo, apego e ira. Que no sientan apego por los seres queridos y aversión por los demás, y que vivan viendo la igualdad de todo lo que vive. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta que obtenga la iluminación. Que con la virtud que acumule con la práctica de la generosidad y las otras perfecciones, pueda lograr el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres sensibles. Pensando en todos los seres sintientes como más grandes que la joya que realiza todos los deseos, con el gran deseo de alcanzar la perfecta y completa iluminación, seré consciente de ellos constantemente. Siempre que esté con los demás, me consideraré el menos importante y desde lo más profundo de mi corazón les querré a todos y los veré como seres supremos. En todas las actividades examinaré mi estado mental y cuando vea que surgen emociones negativas que me perjudican tanto a mí como a los demás, las confrontaré y eliminaré con firmeza. Siempre que vea un ser desagradable que esté controlado por una mente negativa y tenga sufrimiento, lo veré como un tesoro precioso, como algo raro que es muy difícil de conseguir. Cuando los otros seres sientan grandes celos hacia mí, maltratándome con insultos y tratándome como inferior, tomaré la derrota para mí y les ofreceré el triunfo a ellos. Cuando yo haya traído beneficio a alguien con gran esperanza y expectativas, y éste me dañe sin motivo aparente, le veré como un maestro sublime. Resumiendo, directa o indirectamente, ofreceré felicidad y beneficio a todos los seres sintientes que han sido mis madres, obteniendo secretamente sobre mí todo su daño y sufrimientos. En todas estas situaciones, mi mente no será contaminada manchándose con las 8 preocupaciones mundanas. Seré consciente de que los fenómenos son una ilusión mágica y realizaré las acciones que me liberen de las ataduras de los apegos. Om Vajra Bhumi Ahum. La base de la tierra es dorada, completamente pura y poderosa. Om Vajra Reke Ahum. La pared circular exterior de montañas de hierro lo rodea completamente. En el centro está la letra Hum. Aquí está el monte Meru, el rey de las montañas. En el este está Purva Videha. En el sur está Jambudvipa. En el oeste está Aparagodanilla. En el norte está Uttarakuru. A sus alrededores está Dega y Videha, Chamara y Aparachamara, Shata, Uttaramantrina, Kuraba y Kauraba. Está la montaña de joyas, el árbol que concede todos los deseos, la vaca que realiza todos los deseos, la cosecha que no necesita de la siembra para cultivarse, la rueda preciosa, la gema preciosa, la reina preciosa, el ministro precioso, el elefante precioso, el caballo precioso, el general precioso, el vaso del gran tesoro, la diosa de la belleza,
la diosa de las guirnaldas, la diosa de la canción, la diosa de la danza, la diosa de las flores, la diosa del incienso, la diosa de la lámpara, la diosa del perfume, el sol, la luna, la sombrilla preciosa, la bandera de la victoria en todas las direcciones. Toda la riqueza abundante de dioses y hombres, completa, todo esto lo ofrezco al lama raíz y a toda su compasión, a los gloriosos lamas del linaje sagrado, a todos los Yidam victoriosos, a todas las deidades de todos los mandalas, a todos los budas, a la asamblea de bodhisattvas, a todos junto, a ellos lo ofrezco. Por favor, acéptelo con compasión por el beneficio de todos los seres. Habiéndolo aceptado, por favor, otórguennos sus bendiciones. La esencia de la perfección de la sabiduría. En la lengua de la India, Bhagavati Prajnaparamita Hridaya. En la lengua del Tíbet, la esencia de la sabiduría del Buda. Así oí en cierta ocasión. El Buda permanecía en el pico del buitre reunido con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. Todos ellos permanecían juntos. En aquella ocasión, el Buda estaba absorto en la concentración que examina la diversidad de los fenómenos, llamada apariencia profunda. También en ese momento el Bodhisattva Mahasattva, noble Avalokitesvara, estaba contemplando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría. Gracias a esta, consideraba a los 5 agregados como vacíos de naturaleza inherente. Entonces, mediante una bendición directa del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al Bodhisattva Mahasattva, noble Avalokitesvara: cualquier hijo o hija de linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, ¿cómo debe entrenarse? Así habló, y el Bodhisattva Mahasattva, noble Avalokitesvara, dijo lo siguiente al venerable Shariputra: Shariputra, cualquier hijo o hija del linaje que quiera practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría, deberá meditar considerando continua y correctamente que estos 5 agregados están vacíos de naturaleza inherente. Es decir, la forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que la forma, y también la forma no es más que vacuidad. Al mismo tiempo, la sensación, el discernimiento, los factores compuestos y la consciencia son vacíos. Shariputra, por lo tanto, todos los fenómenos son vacuidad, sin características. No nacen ni cesan, no están libres de impurezas ni son impuros, ni aumentan ni disminuyen. Shariputra, por lo tanto, en vacuidad, no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores compuestos, ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni fenómenos. No hay objetos visuales, hasta no haber imágenes mentales. No hay elementos de la consciencia mental. No hay ni ignorancia ni fin de la ignorancia. No hay envejecimiento ni muerte, ni fin del envejecimiento ni de la muerte. De esta manera no hay sufrimiento, ni su origen ni su cesación, ni camino. No hay sabiduría, ni logros, ni ausencia de logros. Sariputra, porque no hay logros, es que los bodhisattvas permanecen en la perfección de la sabiduría, no teniendo obstrucciones ni miedo. Al haber superado la visión errónea, logran el nirvana. Todos los budas de los 3 tiempos, por medio de la práctica de la perfección de la sabiduría, obtienen completamente la insuperable y perfecta iluminación completa. Es por esto que debe conocerse el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual o inigualable. El mantra que pacifica todo sufrimiento tiene que ser conocido como la verdad, porque éste no tiene ningún error. El mantra de la perfección de la sabiduría es recitado Teyata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoja. Teyata Gate Gate Parasam Gate Bodhisoja.
Teyata gate gate parasam gate bodhisoja. Teyata gate gate parasam gate bodhisoja. Teyata gate gate parasam gate bodhisoja. Shariputra, un bodhisattva mahasattva debe meditar así en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Buda surgió de aquella absorción meditativa y elogió al bodhisattva mahasattva noble Avalokitesvara diciendo: bien dicho, hijo del linaje. De esta forma, tal como lo has enseñado, debe ser meditada la perfección de la sabiduría, y así todos los Budas se regocijan. Habiendo el Buda pronunciado estas palabras, todos, el venerable Shariputra, el bodhisattva mahasattva noble Avalokitesvara y todos los seres que los rodeaban en su totalidad, junto con los mundos de dioses, humanos, semidioses y gandharvas, se regocijaron y alabaron las palabras dichas por el Buda. Aquí termina la esencia de la perfección de la noble sabiduría. Homenaje al Buda Shakyamuni. Ante el fundador, el destructor trascendental, el que conoce la talidad, el destructor de enemigos, el perfecto y totalmente despierto, perfecto en conducta, el Tathagata conocedor del mundo, tú que eres guía supremo de los seres, eres maestro de dioses y humanos, ante ti, conquistador del clan de los Sakyas, me postro, hago ofrecimientos y voy por refugio. Cuando naciste en esta tierra fuiste supremo entre los humanos. Diste 7 pasos y dijiste: soy supremo en este mundo. Ante ti me postro, ya que desde entonces eras sabio. Con cuerpos puros y formas supremamente puras. Eres un océano de sabiduría, una montaña dorada. Famoso en los 3 mundos, protector que logró los niveles superiores, Buda, ante ti me postro. Con las señales supremas, con rostro como la luna inmaculada de color de oro, ante ti me postro. Tú eres inmaculado, los 3 reinos no lo son. Gran sabio, ante ti me postro. El salvador de gran compasión que todo lo entiende. Eres campo de mérito con cualidades tan vastas como el océano infinito. Tú que has ido más allá, ante ti me postro. La integridad que libera del apego, la virtud que libera de los reinos infernales. Eres el único camino, la realidad última. Ante ti, precioso Dharma que pacifica todos los sufrimientos, me postro. Aquellos seres que ya están liberados, que muestran el camino hacia la liberación, quienes tienen devoción sincera a la ética, campos sagrados cualificados de realizaciones, ante ustedes, sublime y virtuosa Sangha, me postro. No realizar ninguna acción invirtuosa, hacer solo acciones virtuosas perfectas, dominar la mente. Esta es la enseñanza del Buda. Como una estrella, un espejismo, el fuego de una lámpara, una ilusión mágica, una gota de rocío o una burbuja de agua, un sueño, un rayo, una nube. Perciban así los fenómenos compuestos. Debido a estos méritos, habiendo logrado el estado de la omnisciencia y, por lo tanto, habiendo derrotado al enemigo de mis faltas, que yo pueda liberar a todos los seres transmigrantes del océano de la existencia cíclica, donde padecen el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Oración para el futuro del Dharma. A los Budas Vipassing, Sikhin, Visvabhukra, Krakuchanda, Kanakamuni y Kashyapa, a Shakyamuni Gautama, que es deidad de deidades. A los 7 Budas victoriosos rindo homenaje. En el pasado, para beneficiar a los seres, pasé por todo tipo de dificultades para proteger a los necesitados y los pobres. Que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. En el pasado, para ayudar a las personas enfermas, abandoné por completo mi sustento para vivir. Por esta acción, puedan los seres ser protegidos del peligro. Que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Dejé a mis hijos, hijas, esposas, riquezas, elefantes y carros por el bien del tesoro de la iluminación. Que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Por medio de las ofrendas que le hice a los Budas, Pratyekabudas, Sravakas femeninos y masculinos y grandes sabios,
Que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. A través de los sufrimientos que he soportado por muchos millones de eones para buscar la instrucción por el beneficio de la iluminación, que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Por medio de mi conducta en la disciplina y el ascetismo por largos eones, y por mis ofrendas a los Budas de las 10 direcciones, que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Por medio de mi diligencia practicada en el pasado, que era constantemente estable y habiendo superado el abuso de los demás, practicando con el fin de liberar a todos los seres, que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Por la constante práctica de la paciencia, por la cual soporté malas acciones de los seres en los tiempos degenerados y sus emociones negativas, que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. A través de mi concentración, completa liberación, absorción sin forma y samadhis tan numerosos como los granos de arena que hay en el río Ganges, establecida en lo profundo y luminoso a través del poder de mi meditación, que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Por la búsqueda de la sabiduría en el pasado, habiendo enseñado a los demás seres innumerables shastras mediante las prácticas ascéticas en los bosques, que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. A través de la generosidad con amor de dar mi carne y mi sangre, dando mi vida por completo, y dando así cada brazo, cada pierna y cada parte de mi cuerpo, que por estas acciones el resplandor de las enseñanzas perdure por mucho tiempo. En el pasado, con amor universal, causé daño a los seres para que madurasen por completo, y los llevé por los 3 vehículos. Que estas acciones de la generosidad del Dharma puedan ser incrementadas. En el pasado, con medios hábiles y sabiduría, liberé a los seres sensibles de sus puntos de vista perversos y los llevé a la visión correcta. Que por estas acciones el resplandor de las enseñanzas perdure por mucho tiempo. Con los 4 medios de atraer discípulos, liberé a los seres del fuego de los engaños, venciendo así sus negatividades. Que por estas acciones todos mis seguidores sean firmes durante mucho tiempo en el futuro. Liberé a los tirtikas y a los de otras sectas de los ríos de los diferentes puntos de vista y los llevé a la visión correcta. Que por estas acciones todos mis seguidores siempre tengan devoción. Que por estas acciones pueda la llama de las enseñanzas permanecer encendida durante mucho tiempo. Esencia de la originación dependiente. En la lengua de la India, Pratitya Samutpada Hridaya Karika. En la lengua del Tíbet, la poesía a la esencia de la originación dependiente. Homenaje al joven Manjushri. Estas diferentes ramas, que son 12 en número, las cuales fueron enseñadas por el Buda como origen dependiente, se pueden resumir en 3 categorías: aflicciones mentales, karma y el sufrimiento. La primera, la octava y la novena son aflicciones. La segunda y la 10ª son karma. Las 7 restantes son sufrimiento. De este modo, los 12 eslabones están agrupados en 3 grupos. De la tercera se origina la segunda, y de la segunda viene la séptima. De la séptima la tercera viene una vez más, y de esta manera la rueda de la existencia gira y gira. Todos los seres provienen de causas y resultados. En estos no hay un ser vivo en absoluto. A partir de los fenómenos que son exclusivamente vacíos, surgen todos los fenómenos vacíos. Todas las cosas están desprovistas de cualquier yo o mío, al igual que una recitación, una vela, un espejo, un mudra, una lupa, una semilla, lo ácido o un sonido. Así también con la continuación de los agregados, el sabio debe saber que no se transfieren,
son sólo fenómenos vacíos de esencia. Luego, para las entidades muy sutiles, aquellos quienes las perciben con nihilismo, a causa de la falta de un conocimiento preciso y exhaustivo, no verán la realidad del surgir condicionado. En esto no hay una sola cosa que deba ser eliminada, ni la más mínima cosa que deba añadirse. Se busca la perfección en la realidad misma y cuando se ve la realidad, la liberación completa. Así concluye la poesía la esencia de la originación dependiente compuesta por el maestro Arya Nagarjuna. Oración al linaje del Bodhicaryavatara. Supremo guía, maestro de los dioses y hombres, gran jefe del clan de los Sakyas, Bodhisattva Manjugosa, Shantideva, Chetari, Chandrakirti el menor y el señor Gunasri. A ustedes rindo homenaje. Kanakasri, Sumatikirti, Ngokloden Sherab, maestro Jetsumpa, sabio erudito Button, Tuxel Otsawa y Yaktruk Sangyepel, a ustedes rindo homenaje. Sangyepel, Chinle Mikyo Dorje, Könchok Jungne, Karma Chakme, señor de los Siddhas, Pema Rinzin, a ustedes rindo homenaje, por favor bendíganos con su compasión. Namkha Oisel, Tekchok Tenzin, Tashi Gyatso, Dikchin Sampo, el gran Bodhisattva Pema Tashi, a ustedes rindo homenaje. Por favor bendíganos con su compasión. Hijo de los Budas, Gyaltse Shenpen, Taye, Jigme Ngozar, Jigme Cheki, Wangpo. A todos ustedes, maestros de la preciosa bodhicitta, a ustedes rindo homenaje. Por favor, bendíganos con su compasión. En el suelo fértil de los 4 pensamientos ilimitados, puedan los brotes de la bodhicitta desarrollar la raíz. Pueda brotar el fruto excelente del camino de las 6 perfecciones, pueda convertirse en la base que sostiene a los seres de los 3 mundos. Puedan sus bendiciones otorgar la sabiduría que comprende la ecuanimidad del yo y los otros, que todo el aferramiento dualista que se aferra al yo junto con sus objetos puedan ser eliminados, que el cuidado de los seres y el mío propio sea realizado espontáneamente y que nosotros podamos obtenerla supremamente de la iluminación. Esto fue recitado por un ser llamado Patrul, que pueda ser virtuoso. Dedicamos la elaboración de este libro para la larga vida de su santidad el 14º Dalai Lama y la larga vida de todos los maestros de excelentes linajes, así como para que sea una gota del océano de méritos que son la causa de la libertad del sufrimiento de todos los seres. Las personas de budismo clásico han elaborado este texto con la intención de que traiga beneficio a muchos seres. Cualquier error que se encuentre en el mismo es producto tan solo de quienes lo han elaborado y jamás de las perfectas enseñanzas del victorioso. Deseamos recordar que los textos de Dharma son sagrados y por lo tanto pedimos a las personas que los cuiden y mantengan en lugares elevados. No pasen sobre ellos y en caso de tenerlos en físico, no tirarlos cuando ya no se utilicen, es mejor quemarlos. Si necesita contactarnos puede escribir al correo budismoclásico@gmail.com. Narrado por Cristina Ingrid B. para el canal de audiolibros Narraciones Budismo. Gracias por escuchar.